Su sirvienta renunció, pero el millonario lloró al descubrir el motivo, la humillación que colmó el vaso. Eres una inútil, una completa inútil. ¿Sabes lo que vale esa botella de Chateau Petrus? Más de lo que tú ganarías en 3 meses de trabajo. Las palabras golpearon el salón como un disparo. 24 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Las copas de cristal Baccarat reflejaban la luz de la araña de 500,000 pesos y en el suelo brillaban los restos del vino tinto más caro que jamás había cruzado el umbral de esa mansión. Elena Vargas estaba de rodillas sobre el mármol italiano, recogiendo los fragmentos de la botella rota con manos que no le temblaban, aunque deberían haberlo hecho, mientras el señor Julián Castellanos la fulminaba desde su altura de 190 con la mirada de quien aplasta un insecto. Elena tenía 28 años. Llevaba 3 trabajando en esa casa. 3 años de madrugar antes que el sol, de planchar cuellos de camisa con la precisión de una cirujana, de recordar que al señor le disgustaba el azúcar en el café del martes, pero lo pedía con piloncillo los domingos. De cuidar cada detalle como si la mansión fuera un organismo vivo que ella mantenía respirando. 3 años sin llegar tarde ni un solo día, sin romper nada, sin equivocarse. Y entonces llegó esa noche. La cena era en honor al socio más importante de Julián Castellanos, el señor Ignacio Valdés, dueño de media cadena de hoteles en el Bajío, hombre de modales tan finos que comía sopa sin hacer ruido y nunca había levantado la voz en público en su vida. Los otros invitados eran arquitectos, notarios, 2 senadores y sus esposas, una actriz retirada, Carraspeo, con 3 exmaridos de apellidos ilustres y el abogado más caro de Guadalajara. Era, en pocas palabras, la noche en que la imagen de Julián Castellanos debía brillar como el mármol de su propia entrada. Elena había servido las primeras 3 botellas sin un solo error. Había llevado los entrantes a tiempo, había retirado los platos con la mano correcta, había llenado los vasos sin derramar una sola gota sobre los manteles de lino belga. Pero en el momento en que se acercó a la cabecera de la mesa para servir al señor Valdés, el señor Castellanos retiró su silla de manera brusca para recostarse hacia atrás con ese gesto de propietario del mundo que él tenía y el respaldo golpeó la bandeja de Elena con la fuerza suficiente para que la botella, abierta ya lista para servir, perdiera el equilibrio y se estrellara contra el mármol en una explosión de vidrio y vino tinto que salpicó el mantel, el filo de la mesa y el zapato izquierdo del señor Valdés. El silencio que siguió fue de esos que duelen. Julián Castellanos se puso de pie y entonces habló. No bajó la voz, no se acercó discretamente, no esperó a que los invitados miraran hacia otro lado para llamarle la atención. Al contrario, habló con la claridad y el volumen de quien sabe que tiene público y cree merecerlo. Eres una inútil, una completa inútil. Elena no respondió, se agachó de inmediato, recogió los fragmentos con sus manos protegidas apenas por el delantal y mantuvo la cabeza inclinada. Dentro de ella algo se estaba partiendo con mucho más cuidado que el vidrio, pero su cara no lo mostraba. Su cara nunca mostraba nada. Era una de las cosas que Julián Castellanos nunca había valorado, la dignidad extraordinaria de esa mujer en los momentos en que cualquier otra persona habría llorado o replicado. 3 años trabajando aquí y todavía no sabes cargar una botella. 3 años. Yo en 3 años construí un edificio de 22 pisos. Tú en 10 años ni siquiera aprendiste a caminar derecho. El señor Valdés carraspeó levemente. La actriz retirada miró su copa con esa concentración que tienen las personas educadas cuando quieren fingir que no están escuchando lo que están escuchando. Una de las esposas de los senadores se mordió el labio. Elena siguió recogiendo los vidrios. Y no me mires así, como si yo tuviera la culpa. Mírala, dijo Julián, abriendo las manos hacia sus invitados, como si estuviera presentando una evidencia irrefutable. 20 años en el oficio y sigue rompiendo cosas. Elena tenía 3 años en esa casa, no 20, y llevaba en el oficio desde los 16, cuando dejó Oaxaca para venir a trabajar a Guadalajara. Primero en una casa de clase media en Zapopan, luego en una residencia en Providencia, luego aquí. 12 años de trabajo sin un solo accidente grave, sin una sola queja documentada, sin un solo plato roto. Pero eso Julián Castellanos no lo sabía porque nunca se había molestado en saberlo.
Recoge todo eso y desaparece de mi vista. Ya hablaremos mañana sobre lo que se descuenta de tu sueldo. Elena terminó de recoger los últimos fragmentos. Se incorporó despacio. Sostuvo la mirada de Julián Castellanos exactamente 2 segundos, ni uno más ni uno menos. Y luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con paso firme y silencioso. Como siempre. Detrás de ella escuchó que el señor Valdés decía con una amabilidad forzada que pretendía salvar la noche. Julián, estas cosas pasan. Y escuchó que Julián le respondía algo que ella no quiso escuchar. En la cocina, Lupe, la cocinera de 52 años, que llevaba 7 en esa casa y que era la única persona con quien Elena tomaba café los domingos, la vio entrar y supo de inmediato. No dijo nada, solo puso la mano sobre su hombro un instante y luego se dio la vuelta para seguir con el siguiente plato, porque así eran las cocinas de los ricos. Uno seguía, aunque se estuviera muriendo por dentro. Elena se lavó las manos en el fregadero de acero. El agua arrastró una pequeña línea de sangre. Un fragmento de vidrio le había cortado el índice derecho sin que ella lo notara. Lo vio sin sorpresa. Se cubrió el corte con el paño de cocina más cercano y apretó. Afuera, en el comedor, el señor Castellanos ya había retomado la conversación con sus invitados como si nada hubiera pasado. Eso era lo más difícil. No el grito, no la humillación pública, no la amenaza del descuento. Lo más difícil era que para él, en efecto, no había pasado nada. Elena soltó el paño. El corte era pequeño, ya había dejado de sangrar. Subió las escaleras del servicio, las mismas por las que subía y bajaba 40 veces al día, sin que nadie reparara en ella. Y llegó a su cuarto en el 3er piso, 4M superíndice 2AD con una cama individual, un armario angosto, una ventana pequeña con vista al jardín trasero y un velador donde tenía sus 3 libros, su rosario y la fotografía de su abuela Rosalía. Se sentó en la orilla de la cama, miró la fotografía un momento largo, luego se levantó, abrió el armario y sacó las 2 maletas de cuero café que había traído desde Oaxaca. 12 años atrás y empezó a doblar su ropa. No lloraba, no temblaba, no maldecía. Doblaba cada prenda con el mismo cuidado con que siempre hacía las cosas, con precisión, con calma, con la serena determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable y ya no necesita convencerse de nada. Dobló el uniforme azul y blanco, lo colocó encima de todo, bien doblado, como una nota final. Afuera, a lo lejos, se escuchaban las risas del comedor. La carta y la renuncia, don Héctor decía que en 30 años de servicio había visto salir de esa casa a cocineras, jardineros, choeres, mozos y hasta un chef francés que llegó con sus propios cuchillos y se fue sin decir adiós. Pero nunca había visto salir a nadie, como salió Elena Vargas ese martes por la mañana. La encontró a las 6:40 cuando él bajaba a preparar el desayuno del señor. Estaba de pie junto al escritorio de la biblioteca con su abrigo de lana color borgoña, las 2 maletas de cuero café a sus pies y el uniforme doblado sobre el brazo izquierdo. No había bolsas de plástico, no había cajas improvisadas con cosas a medias. Todo lo de Elena cabía en esas 2 maletas, porque Elena nunca había acumulado más de lo que podía cargar sola. Sobre el escritorio había un sobre blanco sin adornos con 2 palabras escritas a mano en la esquina superior. Señor Castellanos. Elena, dijo don Héctor, y en su voz había algo que rara vez aparecía ahí, urgencia. Buenos días, don Héctor, respondió ella con la misma voz de siempre. Espera, habla conmigo primero. Ya está todo dicho. Él estaba molesto anoche. Ya sabe cómo es cuando hay visitas importantes. No lo tomes a no lo estoy tomando de ninguna manera, lo interrumpió ella con suavidad, pero sin fisuras. Ya tomé mi decisión. El uniforme está limpio y planchado. El sobre tiene mi renuncia y las instrucciones de entrega para los pendientes que dejo. No hay nada sin cerrar. Don Héctor la miró. Tenía 70 años y había aprendido a reconocer cuando alguien había tomado una decisión que no admitía vuelta atrás. Elena tenía esa cara. No era la cara de alguien enojado ni de alguien herido que busca que lo convenzan. Era la cara de alguien que ya terminó.
¿A dónde vas?, preguntó, porque no se le ocurrió qué más preguntar. Con mi abuela unos días. Luego ya veré. Elena colocó el uniforme sobre el escritorio junto al sobre. Lo aló con la palma de la mano una vez, como despidiéndose de él. Luego tomó las maletas, una en cada mano, y caminó hacia la puerta principal. Don Héctor se quedó viendo el sobre. Tenía la sensación horrible de que algo muy importante estaba sucediendo y de que él, como siempre, llegaría tarde para evitarlo. Julián Castellanos despertó a las 8:17, como todos los días. Ducha de 4 minutos, café en el estudio, revisión del correo. Era una mañana de martes sin citas urgentes, lo cual en su agenda significaba solo 3 reuniones en lugar de 6. Se vistió con la camisa azul marino que Elena había dejado planchada el día anterior, aunque él no pensó en eso porque nunca pensaba en eso, y bajó al comedor esperando que el café ya estuviera listo. Lo estaba. Pero fue don Héctor quien se lo trajo. No, Elena. ¿Dónde está la muchacha?, preguntó Julián sin levantar los ojos del teléfono. Don Héctor dejó la charola sobre la mesa con más cuidado del habitual. Luego colocó el sobre blanco junto a la taza. Se fue, señor. Julián levantó los ojos. ¿Qué? Elena se fue esta mañana. Dejó esto para usted. Julián tomó el sobre con esa parsimonia irritante que tenía para todo lo que consideraba un asunto menor. Lo abrió sin apresurarse, sacó una hoja, la leyó. Era una carta escrita a mano con la letra pequeña y ordenada de Elena, en la que comunicaba formalmente su renuncia al puesto de sirvienta en la residencia Castellanos, efectiva de manera inmediata. Indicaba que renunciaba a cualquier compensación pendiente y que no requería carta de recomendación. Agradecía al señor Castellanos los 3 años de trabajo. Firmaba con nombre completo y rúbrica y al final una sola línea suelta, separada del resto por un espacio. No merece saber el motivo. Julián leyó esa línea 2 veces, luego dobló la carta y la dejó sobre la mesa. Que venga, quiero hablar con ella. Ya no está en la casa, señor. ¿Cómo que ya no está? ¿A dónde fue? No lo dijo. Julián bebió un sorbo de café. Miró por la ventana hacia el jardín. Los rociadores automáticos estaban encendidos y el césped brillaba con ese verde obsceno de las cosas que cuestan dinero. Durante 4 segundos no dijo nada. Bien, dejó la taza. Llama a la agencia y diles que manden a alguien esta semana. Sí, señor. Don Héctor recogió la charola y se retiró. Julián volvió al teléfono, pero la línea seguía ahí en el pliegue de la carta sobre la mesa. No merece saber el motivo. La miró de reojo una vez más, frunció el ceño ligeramente, como ante una cuenta que no cuadra, y luego se levantó y fue a su estudio. Lo que Julián Castellanos no sabía y que don Héctor descubrió 3 horas después revisando los libros de cuentas de la casa por razones completamente distintas, era que Elena Vargas no había cobrado sus últimos 4 sueldos, 4 meses, 16 semanas. Cada viernes el depósito automático había rebotado porque la cuenta bancaria de Elena estaba cancelada y ella no había dicho nada. Don Héctor lo sabía porque él administraba los pagos de la casa y había visto el registro de transferencias fallidas, pero había querido asumir que Elena tenía sus razones para no reclamarlo. Lo que no sabía era a dónde había ido ese dinero. Buscó, revisó los cajones del cuarto de Elena, ya vacío, limpio, sin rastro de que alguien hubiera vivido ahí, carraspeo. Y encontró solo una cosa que ella había dejado olvidada o quizás dejado a propósito, metida debajo del colchón, un fajo de recibos doblados, recibos del Hospital Civil de Guadalajara, servicios de oncología. Nombre del paciente. Beatriz Castellanos. Madre del Señor, don Héctor se sentó en la orilla de la cama vacía y miró esos papeles durante un tiempo que no supo contar. Doña Beatriz había estado internada los últimos 4 meses en una sala privada del Hospital Civil. Julián lo sabía. Él pagaba los gastos principales, pero nunca preguntaba los detalles porque delegaba eso en la contadora.
Lo que ni Julián ni la contadora sabían era que había tratamientos adicionales, estudios específicos, medicamentos de alta especialidad que el seguro no cubría y que Julián, con toda su fortuna, no había cubierto simplemente porque nadie se los había informado, nadie, excepto Elena. Los recibos sumaban casi exactamente 4 sueldos de sirvienta. Don Héctor dobló los papeles con manos que le temblaban un poco, los guardó en el bolsillo de su saco. Luego se quedó sentado en ese cuarto vacío y silencioso, mirando la ventana pequeña con vista al jardín, y pensó en la cara de Elena cuando dijo, ya está todo dicho. Y en cómo sus ojos no mostraban nada. Absolutamente nada, y se preguntó cuánto esfuerzo debía de costar ese nivel de silencio. Mucho, concluyó, debía de costar muchísimo. Se levantó, fue al estudio del señor Castellanos, tocó 2 veces. Señor, dijo desde el umbral, hay algo que necesita saber. Julián levantó los ojos del escritorio con esa expresión de impaciencia controlada que tenía cuando lo interrumpían. Don Héctor entró, cerró la puerta detrás de él y colocó los recibos sobre el escritorio sin decir una sola palabra más. Julián los miró, los tomó, leyó el primero y algo en su cara, por un momento muy breve dejó de ser lo que siempre era. El secreto que guarda la casa Julián Castellanos no era un hombre que se quedara sin palabras. En 20 años de negocios había negociado contratos millonarios en 3 idiomas. Había enfrentado a socios que le mentían a la cara sin pestañear. Había recibido noticias de quiebras, demandas y traiciones con la misma frialdad con que otros hombres reciben el parte meteorológico. Tenía una respuesta para todo, siempre. Era parte de lo que lo hacía temible en una sala de juntas y agotador en una cena familiar, carraspeo, pero ahora tenía en la mano un fajo de recibos del Hospital Civil y no decía nada. Don Héctor esperó de pie frente al escritorio con las manos unidas a la espalda, en esa postura de mayordomo antiguo que había aprendido de su propio padre y que significaba estoy aquí, pero el siguiente movimiento es suyo. Julián pasó el primer recibo al fondo del fajo, leyó el segundo, luego el tercero. Los 4 meses de pagos estaban ahí detallados. Con la prolijidad de quien sabía que algún día alguien los iba a revisar. Fecha, concepto, monto, sello del hospital, estudios de resonancia magnética, sesiones de quimioterapia de segunda línea, medicamento de nombre impronunciable cuyo costo por dosis era mayor que el sueldo semanal de Elena. Y así semana tras semana durante 4 meses. Esto no puede ser, dijo Julián. No era una negación, era una pregunta disfrazada. Los recibos están a nombre de doña Beatriz, señor, y están pagados. Yo revisé con el hospital esta mañana por teléfono. ¿Con qué dinero? Don Héctor no respondió de inmediato. Julián levantó la vista del fajo y lo miró. Sus 4 últimos sueldos, señor, el sistema de transferencias los registra como rebotados desde hace 4 meses. Elena nunca reclamó el error, nunca dijo nada. El silencio que siguió fue distinto al de la noche anterior. El de la noche anterior había sido el silencio de la vergüenza ajena, el que se produce cuando un hombre poderoso grita a alguien que no puede responderle. Este era otro tipo de silencio. Era él. Silencio de quien acaba de ver algo que no puede desver. ¿Por qué? Carraspeo, preguntó Julián y la pregunta sonó más pequeña de lo que él hubiera querido. No lo sé, señor, no me lo dijo. Julián dejó los recibos sobre el escritorio, los alineó con el borde de la mesa, ese gesto mecánico que tenía cuando necesitaba hacer algo con las manos mientras pensaba. Luego se levantó y fue a la ventana. El jardín estaba perfectamente recortado, los setos en ángulos que no ocurrían en la naturaleza, las flores dispuestas por color, como si alguien hubiera decidido que incluso las plantas debían obedecer un orden. Mi madre sabe algo, dijo sin voltear. Es posible, señor. ¿Alguien más en la casa lo sabía? Don Héctor dudó un instante honesto. Yo vi los registros de transferencias fallidas. Asumí que Elena tenía una razón. No pregunté. Julián se giró. No preguntó. No, señor. Hubo algo en la mirada de Julián en ese momento que don Héctor no supo descifrar del todo. No era enojo, era algo más incómodo que el enojo,
algo que el señor Castellanos claramente no sabía dónde poner. Llame al hospital, dijo al fin. Quiero hablar con el médico de mi madre hoy. ¿Y Elena, señor? Julián recogió los recibos del escritorio y los metió en el cajón superior con ese movimiento de quien archiva un problema para después. Luego se sentó de nuevo frente a su computadora. Yo me encargo, dijo don Héctor. Asintió, dio media vuelta y salió. En el pasillo se detuvo un momento. Sacó del bolsillo el rosario que siempre cargaba, un rosario de madera de olivo que le había regalado su esposa antes de morir, y lo apretó una vez entre los dedos. Luego lo guardó y siguió caminando. El doctor Arturo Salinas llevaba 18 años en oncología y había aprendido a no sorprenderse de casi nada. Había visto familias ricas que no visitaban a sus enfermos en semanas, y familias pobres que dormían en las bancas del pasillo antes que dejar solos a los suyos. Había visto hombres que lloraban y hombres que firmaban papeles sin leer. Había visto de todo, pero la llamada de Julián Castellanos lo tomó de todas formas un poco desprevenido. ¿Cuándo detectaron la necesidad de ese tratamiento adicional? Preguntó Julián sin saludos largos, con esa eficiencia seca que usaba en todos los contextos, como si el mundo entero fuera una junta de negocios. El doctor Salinas revisó el expediente en pantalla. Hace aproximadamente 5 meses, señor Castellanos, identificamos que la respuesta de su mamá al protocolo principal era insuficiente. Le propusimos una segunda línea de tratamiento que no está cubierta por el seguro. ¿Y quién autorizó ese tratamiento? Una pausa breve. Una persona que dijo ser familiar cercana de la señora Elena Vargas. Firmó los documentos y cubrió los pagos de manera puntual. Asumimos que usted estaba informado. Julián cerró los ojos exactamente un segundo. ¿Y mi madre, cómo está ahora? Respondiendo, muy bien, señor, la segunda línea de tratamiento fue la decisión correcta. Si no se hubiera iniciado cuando se inició, el doctor eligió sus palabras con el cuidado que dan los años de dar malas noticias, el pronóstico habría sido considerablemente distinto. Julián colgó, se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla oscura. El pronóstico habría sido considerablemente distinto. Lo que el doctor no había dicho en voz alta, porque los médicos aprenden a no decirlo así, tan directo, era que su madre probablemente no estaría viva si alguien no hubiera actuado a tiempo. Alguien que no era él, alguien que no ganaba en un año lo que él gastaba en una cena de negocios. Alguien a quien él había llamado inútil frente a 24 personas. Julián Castellanos se levantó del escritorio y fue al ventanal del estudio. Desde ahí podía ver la entrada principal de la mansión, las escaleras de mármol, las columnas, la fuente de cantera que había mandado traer desde Morelia. Todo construido con su dinero, con su esfuerzo, con las decisiones correctas que había tomado en 20 años de trabajo sin parar. Pero en este momento, mirando esa entrada perfecta y vacía, le costaba trabajo recordar por qué había querido construirla. Esa tarde don Héctor fue al cuarto de Elena por segunda vez. No buscaba nada, solo quería sentarse un momento en ese espacio pequeño y silencioso, como se visita el cuarto de alguien que se fue. La ventana seguía dando al jardín trasero. El sol de las 5 de la tarde entraba en diagonal y hacía que el polvo del aire se viera como algo bonito. Don Héctor se sentó en la orilla de la cama y miró la mancha pálida que había dejado el velador sobre la pared, un rectángulo más claro que el resto, donde los años habían protegido el color original de la pintura. Ahí había tenido Elena sus 3 libros. Ahí había tenido el rosario. Ahí había tenido la fotografía de su abuela. Don Héctor pensó en los 3 años que esa mujer había vivido en este cuarto de 4 metros cuadrados, cuidando una casa que no era suya, a una familia que no era suya, a una señora enferma que no era suya, pagando con su propio sueldo los tratamientos que nadie más había tenido la atención de ver. Y pensó en el señor Castellanos abajo con sus recibos en el cajón y su cara de hombre al que le han movido algo que creía inamovible. «Pinche señor», murmuró don Héctor en voz muy baja, con el respeto cansado de quien lleva 30 años diciendo lo mismo sin que sirva de nada. Luego se levantó, sacó el rosario del bolsillo y rezó un misterio completo en ese cuarto vacío por Elena, porque se lo merecía y porque alguien tenía que hacerlo.
El pasado que Julián desconocía. Había una regla no escrita en la mansión Castellanos, que todos cumplían sin que nadie la hubiera dictado. No hablar del Señor cuando el Señor no estaba y no hablar del Señor cuando el Señor sí estaba. Don Héctor la llamaba en privado la ley del silencio conveniente y llevaba 30 años observando cómo esa ley protegía a Julián Castellanos de conocer cosas que le habrían hecho bien saber. Esa noche, sin embargo, don Héctor rompió la regla. Lo hizo porque Julián se lo pidió y lo hizo porque a sus 70 años don Héctor había llegado a la conclusión de que hay momentos en que el silencio conveniente deja de ser conveniente para cualquiera. Se sentaron en el estudio después de la cena. El señor con su whisky, don Héctor con un vaso de agua, porque él nunca bebía alcohol en horario de trabajo y su horario de trabajo terminaba cuando terminaba el día, que era básicamente nunca. Cuénteme de ella, dijo Julián. No dijo, cuénteme de Elena, dijo de ella como si nombrarla fuera algo que todavía no estaba listo para hacer con naturalidad. Don Héctor acomodó el vaso sobre la mesita lateral y consideró por dónde empezar. Eligió el principio, porque el principio era lo que explicaba todo lo demás. Elena llegó a esta casa hace 3 años con 2 maletas y una carta de recomendación de la señora Esperanza Villanueva de Providencia. La señora Villanueva me dijo antes de mandarla que era la mejor persona que había tenido en su casa en 40 años de tener servicio. Esas fueron sus palabras exactas. Don Héctor hizo una pausa. Yo he trabajado con muchas personas, señor. En 30 años en este oficio he visto de todo. Y le digo que desde la primera semana supe que Elena era distinta. Distinta como distinta en que notaba cosas. No solo hacía su trabajo, notaba cuando algo estaba fuera de lugar antes de que alguien lo dijera. Notaba cuando alguien en la casa no estaba bien. Carraspeo, don Héctor eligió las siguientes palabras con cuidado. Fue Elena quien notó hace casi 6 meses que doña Beatriz estaba perdiendo peso de manera que no era normal, que se fatigaba al subir las escaleras cuando antes no lo hacía, que el color de su piel había cambiado. Julián no dijo nada. Escuchaba. Ella me lo comentó a mí primero. Me dijo, don Héctor, la señora no está bien. Alguien debería llevarla al médico. Yo hablé con usted. Recuerda. Le dije que doña Beatriz se veía cansada. Julián frunció el ceño levemente, lo recordaba vagamente. Una mención al pasar, un martes de agenda cargada, había dicho que llamaría al médico de cabecera y lo había hecho. Sí, pero semanas después y el médico de cabecera había dicho que era estrés y edad, y Julián había archivado ese diagnóstico con el alivio de quien no quiere profundizar. Elena no se quedó con eso, continuó don Héctor. Buscó información por su cuenta, habló directamente con el médico de cabecera de doña Beatriz y le describió los síntomas con una precisión que, según me contó el propio doctor Leal después, no era la descripción de una sirvienta preocupada, era la descripción de alguien que sabía lo que estaba buscando. Julián dejó el vaso de whisky sobre el escritorio. ¿Qué quiere decir con eso? Don Héctor sacó un papel doblado del bolsillo de su saco, lo desdobló con calma y lo deslizó sobre el escritorio hacia Julián. Era una fotocopia de una constancia de estudios universitarios. Facultad de Medicina Universidad de Guadalajara. Nombre, Elena Vargas Mendoza. 2 años cursados, primer y segundo semestre de la carrera. Julián la miró. Estudió medicina, dijo, 2 años. Los dejó cuando tenía 18. Su familia no tenía recursos para continuar y ella era la mayor de 4 hermanos. Se puso a trabajar primero en Zapopan, luego en Providencia, luego aquí, pero nunca dejó de leer. Tenía libros de medicina en su cuarto, señor. Yo los vi varias veces cuando subía. Los llevaba marcados con notas al margen, subrayados como estudiante. Julián sostuvo la constancia de estudios un momento y luego la dejó sobre el escritorio sin soltarla del todo, como si todavía necesitaba el contacto con algo concreto. Entonces, fue ella quien identificó lo de mi madre. Fue ella quien insistió hasta que alguien escuchó. El doctor Leal derivó al Hospital Civil porque sus síntomas requerían estudios más especializados y fue en el Hospital Civil donde el doctor Salinas diagnosticó el linfoma, señor,
en una etapa en que todavía era tratable. La palabra linfoma, carraspeo, cayó sobre el escritorio como una piedra sobre agua quieta. Julián la había escuchado antes. El doctor Salinas se la había dicho con toda la neutralidad clínica de un hombre que pronuncia ese término 10 veces al día. Pero escucharla ahora en ese contexto, en boca de don Héctor, en la soledad del estudio en que todo estaba quieto, tenía un peso diferente. Y cuando mi madre empezó el tratamiento, preguntó Julián con una voz que él mismo reconoció como más tensa de lo habitual. Elena la acompañó no todas las veces, porque tenía sus labores aquí y no quería que usted supiera. Y don Héctor se detuvo un instante y porque doña Beatriz le pidió que no le dijera nada, le dijo que usted tenía mucho trabajo y que no quería preocuparlo. Julián apretó la mandíbula. Mi madre le pidió que me lo ocultara. Doña Beatriz tiene sus razones, señor. Siempre las ha tenido. Yo no soy quien para juzgarlas. Hubo un silencio largo. Julián se levantó, fue a la ventana, volvió. Ese movimiento de animal en jaula que le aparecía cuando procesaba algo que no podía controlar. ¿Y el dinero? ¿Por qué no reclamó sus sueldos? ¿Por qué no me dijo que había un problema con las transferencias? Don Héctor tomó su vaso de agua, lo sostuvo sin beber. Creo que lo sé, señor, aunque Elena no me lo dijo directamente. El cuarto mes, cuando el tratamiento se estaba volviendo más costoso, doña Beatriz le dijo a Elena que ya no podía pedirle que siguiera cubriendo los gastos, que iba a hablar con usted. Y Elena le respondió que no era necesario, que ella lo manejaba. Lo manejaba con su sueldo de sirvienta. Así es, sin decírselo a nadie. Sin decírselo a nadie. Julián Castellanos no respondió. Se quedó de pie en el centro del estudio, en ese espacio entre el escritorio y la ventana, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, como si no supiera qué hacer con las manos. Era una postura que don Héctor nunca le había visto. En 30 años de conocer a ese hombre, nunca lo había visto sin saber qué hacer con las manos. ¿Hay algo más que yo no sepa?, preguntó Julián al fin. Y en la pregunta había algo que a don Héctor le costó un segundo identificar porque era muy poco frecuente en esa voz. Humildad. Don Héctor pensó en los libros de medicina subrayados. Pensó en los recibos doblados bajo el colchón. Pensó en Elena sirviéndole el café todas las mañanas con la puntualidad de un reloj suizo, sin que él nunca le preguntara cómo había dormido. Pensó en la cara que ella puso cuando Julián la humilló frente a los invitados. Esa cara que no mostraba nada, que nunca mostraba nada y en lo que debe de costar durante años contener lo que uno siente dentro de esa clase de silencio. Hay una cosa más, dijo don Héctor, pequeña, pero quizás la más importante. Julián lo miró. Elena nunca habló mal de usted, ni una vez. En Tiar años, con todo lo que vio y todo lo que aguantó en esta casa, nunca dijo una sola palabra en su contra. Don Héctor hizo una pausa. Y en este oficio, señor, eso es más raro de lo que usted cree. Julián no respondió. Don Héctor se levantó, recogió su vaso y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Si me permite una opinión, señor, dígala. Elena Vargas no se fue de esta casa porque usted la humilló. La humillación fue la última gota, pero el vaso lo fue llenando usted solo durante 3 años sin darse cuenta. Salió y cerró la puerta con el cuidado silencioso de siempre. Julián se quedó solo en el estudio. La constancia de estudio seguía sobre el escritorio. La miró un momento. Elena Vargas Mendoza, Facultad de Medicina, 2 años cursados. Abrió el cajón, sacó los recibos del hospital y los puso junto a la constancia. Los miró los dos juntos durante un tiempo que no midió. Luego abrió su computadora y escribió en el buscador, Elena Vargas Mendoza, Oaxaca. La búsqueda desesperada. Julián Castellanos no había pisado el barrio de Analco en su vida, no porque lo hubiera decidido conscientemente, sino porque hay partes de las ciudades que los hombres como él simplemente no frecuentan. De la misma manera en que no frecuentan las filas del banco, ni los autobuses de las 6 de la mañana, ni las farmacias de turno a las 2 de la madrugada, no por maldad, por distancia,
Por esa brecha invisible que el dinero construye alrededor de uno, sin que uno lo ordene ni lo note, hasta que un día tiene que cruzarla y descubre que no sabe cómo se camina del otro lado. El Louvre lo dejó en la esquina de Moctezuma y Gigantes, Carraspeo. Frente a una tienda de abarrotes con una cortina de plástico de colores y un perro dormido en el umbral. Julián bajó con su sacostre, sus zapatos de cuero italiano y su teléfono en la mano, mostrando la dirección que había encontrado la noche anterior después de 3 horas de búsqueda. La abuela de Elena, doña Rosalía Mendoza, vivía en la calle Independencia número 34, Interior 2, Colonia Analco, Guadalajara. La encontró a través de un directorio de registros civiles al que su abogado tenía acceso. No fue difícil. Lo que sí fue difícil fue lo que vino después de encontrar la dirección, quedarse sentado frente a la computadora a las 2 de la mañana mirando esa dirección, sin saber muy bien qué iba a decir cuando llegara. Caminó 3 cuadras por una banqueta irregular, pasando frente a casas de fachadas pintadas de colores que el tiempo había ido desgastando hasta volverlos versiones más honestas de sí mismos. Un amarillo que había sido brillante y ahora era suave. Un azul que había sido eléctrico y ahora era el color del cielo antes de llover. Niños en la calle, una señora barriendo su entrada con una escoba de vara, un puesto de tamales con una olla de barro que lanzaba vapor a la mañana fría. El número 34 era una vecindad de fachada verde musgo con un portón de madera que estaba entreabierto. Julián entró al patio interior. 5 puertas pintadas de diferentes colores, macetas por todas partes, una jaula con un par de periquitos amarillos, ropa tendida en una cuerda que cruzaba el espacio de esquina a esquina como una bandera de tregua. Tocó en la puerta del interior. 2. Esperó. La mujer que abrió tenía 82 años, estatura de menos de 1,5 metros, cabello blanco recogido en un chongo apretado, delantal de flores sobre un vestido de cuadros. Y los ojos más oscuros y directos que Julián había visto en mucho tiempo. Lo miró de arriba a abajo con la parsimonia de quien ha visto muchas cosas en su vida y muy pocas le han causado impresión. ¿Usted es el señor Castellanos?, dijo. No era pregunta. Soy, confirmó Julián y se sorprendió a sí mismo, añadiendo casi por reflejo. Buenos días. Buenos días. La señora Rosalía lo miró un segundo más. Y no sé dónde está mi niña. ¿Puedo ya que vino? Pase, hizo a un lado. Pero le advierto que tengo 82 años y reumas en las 2 rodillas y ya no tengo paciencia para rodeos. Así que si tiene algo que decir, dígalo derecho. Julián pasó. El interior era pequeño, limpio y lleno de cosas que tenían historia visible. Un aparador con fotos enmarcadas de 3 generaciones, una Virgen de Guadalupe con florecitas de tela a los pies. Una mesa de madera con hule floreado, sillas con cojines bordados a mano, olía a café recién hecho y a algo dulce que Julián tardó un momento en identificar como canela. La señora Rosalía le sirvió café sin preguntarle si quería. Lo puso frente a él en una taza de peltre azul y se sentó al otro lado de la mesa con su propio café entre las manos, mirándolo con esa calma de las personas mayores que ya no tienen nada que demostrarle a nadie. Elena me llamó el martes, dijo la señora sin preámbulo. Me contó lo que pasó. Todo lo que importa, una pausa, que usted la humilló frente a su gente, que ella se fue y que usted probablemente iba a aparecer tarde o temprano buscándola porque los hombres como usted no toleran bien que alguien se vaya sin darles la última palabra. Julián abrió la boca y la volvió a cerrar. No lo digo con maldad, continuó la señora Rosalía con una serenidad que era más cortante que el enojo. Lo digo porque lo conozco, aunque no lo conozca. He conocido muchos hombres como usted en mis 82 años. Hombres que construyen cosas grandes y se vuelven ciegos para las cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas, alzó levemente su taza, son las que sostienen las grandes siempre. Señora, empezó Julián, déjeme terminar. Carraspeo, no levantó la voz, ni falta le hacía. Elena dejó Oaxaca a los 16 años para poner dinero en esta casa. Sus 3 hermanos menores estudiaron porque ella trabajó. Su mamá, que Dios la tenga en su gloria, murió hace 4 años, sabiendo que sus hijos estaban bien,
porque Elena se partió el lomo desde niña para que así fuera. Y Elena nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, nunca le exigió a nadie que le dijera gracias. La señora Rosalía dejó su mano sobre la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho con la autoridad de alguien que ha criado gente difícil y ha sobrevivido para contarlo. Esa niña estudió medicina 2 años con becas y trabajos nocturnos hasta que ya no pudo más. Llora todavía cuando habla de eso, aunque no lo hace frente a cualquiera. Y usted la puso a recoger vidrios del suelo en la cara de sus amigos ricos como si fuera menos que nada. Julián no intentó interrumpirla. Sabe lo que es crecer, sabiendo que eres inteligente, que puedes, que tienes todo para llegar lejos, pero que el dinero no alcanza y la vida no espera. La voz de la señora Rosalía no tenía lágrimas. Tenía algo más duro que las lágrimas. No, usted no lo sabe. Usted nunca lo supo. Y no es su culpa haberlo tenido todo. Pero sí es su culpa no haber visto a la persona que tenía enfrente. Silencio. Julián tenía las manos alrededor de la taza de peltre azul. El café se estaba enfriando y él no había tomado un solo sorbo. Tienes razón, dijo. La señora Rosalía lo miró con una expresión que no era sorpresa exactamente, sino algo parecido a la sorpresa de quien no esperaba que la razón llegara tan pronto. Tiene razón y dijo, tiene razón, repitió Julián. No tengo justificación. Lo que hice estuvo mal. No solo esa noche, todo lo que no hice en 3 años. La señora Rosalía lo estudió durante un momento largo. Tenía esa capacidad de las personas muy viejas y muy honestas de mirar a alguien y saber si está diciendo una verdad o el simulacro de una verdad. Julián Castellanos no era un hombre acostumbrado a ser evaluado de esa manera y lo sabía y por alguna razón que no terminaba de entender no se molestaba. Los hombres como usted, dijo la señora al fin, con un tono levemente distinto, menos filo, más cansancio, no cambian porque alguien los regaña, cambian cuando algo los sacude por dentro. Hizo una pausa. Ya lo sacudió. Sí, dijo Julián y la palabra salió sin que él la calculara. La señora sintió una vez, se levantó, fue al aparador y tomó una fotografía enmarcada. La puso sobre la mesa frente a Julián. Era una foto de Elena de unos 20 años con bata blanca de estudiante sonriendo frente a la entrada de la Facultad de Medicina. Una sonrisa que Julián nunca había visto en los 3 años que ella había trabajado en su casa, abierta sin reservas de alguien que todavía cree que el mundo le va a cumplir lo que le prometió. ¿Sabe dónde está trabajando ahora?, preguntó Julián. Ya le dije que no sé dónde está, pero tiene manera de contactarla. La señora Rosalía recogió la fotografía, la guardó en el aparador y se quedó de espaldas a él un momento antes de responder. Le voy a decir algo, señor Castellanos. Se giró. Si usted va a buscar a mi niña para pedirle que regrese a limpiar su casa, no se moleste. Ella no va a volver a ese lugar. No voy a pedirle eso, dijo Julián. Entonces, ¿qué va a pedirle? Julián no respondió de inmediato. Miró la taza de café frío, el hule floreado de la mesa, la Virgen de Guadalupe con sus flores de tela. Y luego miró a la señora Rosalía con una honestidad que le costó algo que hacía mucho tiempo no gastaba. Todavía no lo sé, admitió, pero necesito verla. La señora lo estudió una vez más, luego suspiró con ese suspiro de las abuelas que han visto demasiado para ser ingenuas y demasiado para dejar de tener esperanza. Hay una fonda en la calle Libertad entre Pino Suárez y Manzano. Se llama La Esperanza de Dios. Se sentó de nuevo. No le digo esto porque confíe en usted, señor. Se lo digo porque confío en ella. Elena sabe cuidarse. Julián dejó la taza de peltre sobre la mesa, se levantó y sacó la cartera del saco. La señora Rosalía lo miró con el ceño levemente fruncido. El café no se cobra, dijo seca. Julián guardó la cartera. Asintió. Gracias, señora. No me dé las gracias todavía. La señora Rosalía tomó su taza y se levantó para llevarla al fregadero. Primero vaya, luego vea cómo le va y si mi niña lo manda al sepa que se lo merece y que yo la voy a apoyar.
Julián salió a la mañana de Analco con la foto de Elena con bata blanca grabada en algún lugar que no era exactamente la memoria. El encuentro y el orgullo, la esperanza de Dios no era el tipo de lugar al que Julián Castellanos habría entrado en circunstancias normales. Era una fonda del centro histórico con 3 mesas de fórmica, una barra de madera oscurecida por años de codos apoyados, un ventilador de techo que giraba con ese ritmo irregular de las cosas que funcionan a pesar de todo, y un menú escrito a mano en un pizarrón verde que ofrecía sopa de fideos, arroz con pollo, enchiladas verdes y agua de horchata a precios que Julián no había visto desde que era estudiante. La fachada tenía una virgen pintada directamente en el aplanado de la pared con una leyenda debajo que decía, «Bienvenidos los que tienen hambre». Y la puerta estaba abierta de par en par, como las casas de la gente que no teme que le roben lo que tiene, porque lo que tiene es lo necesario y nada más. Julián entró a las 12:15 del mediodía. La fonda estaba llena. Las 3 mesas ocupadas por hombres de overall y mujeres con mandil que comían con la velocidad de quien tiene media hora de descanso y quiere aprovecharla. Detrás de la barra, una señora de cabellos recogidos bajo una redecilla gritaba hacia la cocina, 2 enchiladas y una sopa chayito. Y desde la cocina respondía una voz joven que Julián reconoció antes de ver a quién pertenecía, porque había escuchado esa voz durante 3 años decirle, «El desayuno está listo, señor, y necesita algo más, señor». «Y buenas noches, señor». Siempre con esa misma cadencia, tranquila, sin urgencia ni resentimiento. Elena salió de la cocina con 2 platos en cada brazo. No lo vio de inmediato. Fue directamente a la mesa del fondo. Dejó los platos con una precisión que era exactamente la misma que tenía en el comedor de la mansión, sin derramar, sin inclinar, sin hacer ruido innecesario. Y dijo algo a los comensales que hizo reír al hombre del overol azul. Luego se giró para volver a la cocina y lo vio. Se detuvieron los dos. El ventilador del techo siguió girando, la señora de la barra siguió hablando, las conversaciones de las 3 mesas siguieron su curso. Solo ellos dos se detuvieron en los 4 metros de distancia que los separaban, mirándose con esa clase de reconocimiento que no necesita palabras porque tiene demasiadas detrás. Elena fue la primera en moverse. Se dio la vuelta. Y entró a la cocina. Julián esperó junto a la barra. La señora de la redella lo miró de arriba a abajo con la misma ecuanimidad con que lo había mirado la señora Rosalía esa mañana. Y Julián empezó a sospechar que las mujeres mayores de este lado de la ciudad tenían un acuerdo tácito para mirarlo exactamente así. ¿Va a comer?, preguntó la señora. Sí. Dijo Julián, porque no se le ocurrió otra respuesta. Siéntese, ahorita lo atiendo. Se sentó en el único lugar libre, un banco en la barra frente a un plato de salsa roja y una canasta de tortillas. Esperó. Pasaron 6 minutos. Los contó sin querer, viejo hábito de ejecutivo, hasta que Elena salió de la cocina con una taza de caldo y la puso frente a él sin mirarlo. Elena, dijo Julián, el menú está en el pizarrón, dijo ella, señalando hacia la pared con un movimiento neutro y profesional. Hoy hay enchiladas y arroz con pollo. El caldo es de cortesía. Se dio la vuelta. Elena, por favor. Se detuvo. No se giró de inmediato. Hubo un segundo, 2, en que Julián vio su espalda con el mandil azul atado atrás, un mandil distinto al de la mansión, más sencillo, de tela de mercado, y pensó en cuántas veces había visto esa espalda en 3 años, sin pensar en nada de lo que ahora sabía. Se giró despacio, lo miró. «Tienes 5 minutos», dijo. «Estamos en hora pico». Julián asintió. Tomó aire. «Vine a pedirte perdón». Elena no dijo nada. Lo miraba con esa cara que don Héctor le había descrito y que Julián ahora entendía mejor. No era indiferencia, era contención. Era la cara de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que siente, porque mostrarlo en el lugar equivocado siempre ha costado demasiado. «Lo que hice esa noche estuvo mal», continuó Julián. «No solo esa noche, los 3 años. Nunca te vi, nunca pregunté, nunca supe quién eras, qué habías dejado, qué hacías. No tenía por qué saber. Yo era su sirvienta.
Eras una persona que vivía en mi casa. Las personas que viven en las casas de los ricos no siempre son personas para los ricos, señor Castellanos. Lo dijo sin amargura con la precisión de alguien que enuncia un hecho geográfico. Eso no es un reproche, es solo cómo funciona. No debería funcionar así. Elena lo miró un segundo más. No, no debería. Una pausa. Eso es todo. No. Julián apretó las manos alrededor de la taza de caldo. Sé lo de mi madre, lo del hospital, los recibos. Algo cambió en la cara de Elena. Algo muy pequeño, casi imperceptible, pero Julián lo vio porque por primera vez en su vida estaba mirando de verdad. Don Héctor, no debería haber, empezó ella. Don Héctor hizo lo correcto. La interrumpió con suavidad. Elena, le salvaste la vida a mi madre sin decírselo a nadie, sin pedir nada a cambio, con tu propio dinero. Su madre fue buena conmigo, dijo Elena, y en esa frase había una cantidad enorme de cosas comprimidas. En muy pocas palabras, era lo menos que podía hacer. No era lo mínimo que podías hacer. Era muchísimo más de lo que cualquiera habría hecho. Julián dejó la taza. Y yo te pagué eso con una humillación pública. Elena miró hacia la mesa del fondo, donde el hombre del overol azul le estaba haciendo señas para pedir más tortillas. Levantó el índice en un gesto que significaba un momento y el hombre asintió con la comodidad de alguien acostumbrado a esperar con paciencia porque sabe que lo van a atender bien. No vine a pedirte que regreses, dijo Julián antes de que ella volviera a hablar. No soy tan torpe. Elena lo miró de nuevo. Entonces, ¿qué vino a pedirme? Nada todavía. Julián sostuvo esa mirada. Vine a pedirte perdón. Solo eso, sin condiciones, sin propuestas, sin nada que tú tengas que darme a cambio. Silencio. El ventilador siguió girando. La señora de la barra le gritó algo a la cocina. Un camión pasó afuera y el ruido llenó el espacio un momento antes de irse. Está bien, dijo Elena con una voz que no revelaba si lo aceptaba o simplemente lo registraba. Está bien que haya venido. Tomó la canasta de tortillas de la barra y se la llevó a la mesa del fondo sin decir nada más. Julián se quedó solo frente a su taza de caldo. Lo bebió. Estaba bueno, con epazote y un toque de chile de árbol, el tipo de caldo que no se hace con receta, sino con memoria. Pensó que en 3 años de vivir en su casa, Elena nunca había cocinado para él, porque ese no era su puesto, y pensó que probablemente cocinaba así, con ese mismo cuidado sin alardes que ponía en todo lo que hacía. Cuando Elena volvió a la barra, él ya tenía la cartera sobre la superficie de madera. ¿Cuánto es? El caldo es de cortesía, ya le dije. ¿Y si quiero dejar propina? Elena lo miró con algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco era nada más que neutralidad. Déjela en la canasta como todo el mundo, dijo y señaló una latita de café Combate junto a la caja registradora donde ya había varios billetes doblados. Julián sacó un billete, lo dobló, lo metió en la latita. Luego se quedó de pie un momento sin terminar de irse con esa torpeza inusual de quien no sabe cómo salir de un lugar porque no sabe si lo que acaba de pasar fue suficiente o no fue nada. Elena, dijo. Ella levantó la vista desde la barra donde ya estaba limpiando. ¿Cómo estás?, preguntó Julián. Y lo dijo de una manera en que era evidente que la pregunta no era protocolo, era la pregunta de alguien que por primera vez quiere saber la respuesta. Elena dejó el trapo sobre la barra, lo miró durante un segundo entero y dijo, mejor que antes. No era una respuesta amable, era una respuesta honesta. Y Julián Castellanos, que llevaba 20 años rodeado de respuestas amables, que no decían nada verdadero, se dio cuenta de que esa distinción era más importante de lo que había creído. Salió de la Esperanza de Dios a la 1:10 de la tarde. El sol del centro histórico le cayó encima, como siempre, indiferente y generoso, con todos por igual. Caminó 1 cuadra, 2, sin sacar el teléfono, sin llamar al chofer, sin revisar el correo.
Pensó en mejor que antes, durante las 3 cuadras que caminó hasta encontrar un banco de piedra junto a una fuente pequeña, donde se sentó sin importarle el saco sastre, ni los zapatos de cuero italiano, ni ninguna de las cosas que normalmente le importaban en la vía pública. Y se quedó sentado ahí un rato mirando el agua de la fuente con la sensación extraña e incómoda y necesaria de un hombre que acaba de ver algo que no puede seguir sin ver. La madre habla. Doña Beatriz Castellanos tenía 67 años. Una voz que había conservado la firmeza de cuando dirigía la casa con mano de terciopelo y la mirada de quien ha enterrado a un marido, ha criado a un hijo difícil y ha sobrevivido un linfoma, y por tanto ya no le tiene miedo a prácticamente nada en el mundo visible ni en el invisible. Llevaba 2 semanas en casa recuperándose en su habitación del ala norte de la mansión, con sus plantas en la ventana y su rosario en el velador y el noticiero de las 9 que Elena le había sintonizado en el televisor durante meses y que ahora ella misma tenía que buscar porque Elena ya no estaba. Ese detalle pequeño, tener que buscar el canal sola, la había hecho llorar el primer día. No por el canal, por todo lo que el canal representaba. Fue ella quien llamó. Julián no lo supo hasta que sucedió. Llegó a casa el jueves por la tarde, todavía con el sabor de mejor que antes instalado en algún lugar del pecho, y encontró a don Héctor esperándolo en el vestíbulo con esa expresión. ¿Qué significaba? Hay novedades, señor. Su madre estuvo en el teléfono esta mañana, dijo don Héctor. Habló con Elena. Julián se detuvo. ¿Cómo consiguió el número? Lo tenía desde hace tiempo. Don Héctor hizo una pausa discreta. Doña Beatriz guarda más cosas de las que uno cree. Julián subió al ala norte sin quitarse el saco. Tocó 2 veces en la puerta de su madre. Ella respondió con ese adelante que usaba desde siempre, el mismo tono con que había respondido todas las veces que él había tocado esa puerta a lo largo de su vida, cuando era niño y tenía pesadillas, cuando era adolescente y necesitaba dinero, cuando era adulto y necesitaba consejo, aunque nunca lo admitiera así. Doña Beatriz estaba sentada en el sillón junto a la ventana. Con un chal de lana sobre los hombros y un libro cerrado en el regazo, que era evidente que no había estado leyendo. Lo miró entrar con esa calma específica de las madres que llevan décadas estudiando a sus hijos y ya no necesitan que hablen para saber qué traen. Siéntate, Julián. Él se sentó en la orilla de la cama frente a ella. Había algo en ese cuarto que siempre lo reducía a una escala más manejable. No lo humillaba, lo ponía en proporción. Hablé con Elena, dijo doña Beatriz sin rodeos. Me lo dijo Héctor. ¿Y qué más te dijo Héctor? Que tú guardas más cosas de las que uno cree. Doña Beatriz sonrió levemente, una sonrisa pequeña de las que no necesitan más espacio porque ya tienen todo adentro. La llamé para agradecerle. Su voz era firme, pero había algo debajo, una textura distinta. Y para pedirle perdón, porque yo le pedí que no te dijera nada sobre mi enfermedad y eso la puso en una posición que no era justa para ella. ¿Por qué no querías que yo supiera? Doña Beatriz miró hacia la ventana, las plantas en los maceteros, un helcho, 2 begonias, una planta que Julián no sabía nombrar y que Elena había regado cada tercer día durante 3 años sin que nadie se lo pidiera. Porque te conozco, dijo su madre con esa sencillez que es el privilegio de los que llevan toda una vida siendo honestos. Cuando algo te preocupa, te vuelves controlador. Habrías intervenido en cada decisión médica. Habrías contratado doctores privados que no conocían mi historial. Habrías hecho de mi enfermedad un proyecto de negocios que resolver, una pausa. Y yo no quería eso. Quería sanar con calma. Y Elena me dio eso. Julián no respondió de inmediato. Sabía que su madre tenía razón. Lo carraspeo, sabía con esa incomodidad particular de reconocer un defecto que uno ha justificado durante años como virtud. ¿Qué te dijo ella cuando la llamaste? Doña Beatriz volvió a mirarlo. Me dijo que estaba bien, que estaba trabajando, que no me preocupara por ella. Otra pausa. Le pregunté si podía perdonarte y me dijo que no era algo que hubiera decidido todavía. Pero que tampoco estaba cerrado. Eso dijo. Eso dijo.
Doña Beatriz acomodó el chal sobre sus hombros. Elena no es una mujer que diga más de lo que siente ni menos de lo que piensa. Es de las pocas personas que he conocido en mi vida que tienen esas dos cosas perfectamente calibradas. Julián miró el suelo, el tapete persa que había estado en ese cuarto desde que él tenía memoria, gastado en el centro por 50 años de pasos, conservando todavía en los bordes el rojo original que alguna vez tuvo en todas partes. Mamá, dijo, ¿tú sabías que había estudiado medicina? Me lo contó ella misma una tarde. Doña Beatriz sonrió de nuevo con más amplitud esta vez. Me enseñó los libros que tenía, me explicó lo que estaba leyendo, una pausa cargada de algo que no era exactamente tristeza, pero se le parecía. Julián, esa muchacha tiene una mente extraordinaria, no solo inteligencia, tiene capacidad rara de ver las cosas con claridad, sin que el miedo le enturbie el juicio. Es lo que la hizo detectar mis síntomas cuando nadie más los veía. No fue suerte, fue que sabe mirar. Yo no supe mirar. No, no supiste. Lo dijo sin crueldad y sin suavidad. Lo dijo como un hecho, con el amor específico de una madre que ya terminó de proteger a su hijo de la verdad, porque sabe que la verdad es lo único que lo puede ayudar. ¿Y ahora?, preguntó doña Beatriz. Fui a verla hoy. Le pedí perdón y ella me dijo que estaba bien, que hubiera ido y que estaba mejor que antes. Doña Beatriz asintió despacio, como procesando esa información con la misma calma con que procesaba todo. ¿Sabes lo que significa eso? Dijo que está mejor sin mí, que está bien, corrigió su madre con precisión. Elena no te dijo eso para herirte, te lo dijo porque es verdad y porque es el tipo de mujer que te dice la verdad, aunque duela, aunque sea incómoda, aunque tú no la hayas merecido todavía. Hizo una pausa. Eso, Julián, es algo que vale más de lo que tú le has pagado en toda su vida. Julián se quedó en silencio un momento. Me habló de ti, ¿sabes? Continuó doña Beatriz con una voz que se había vuelto más suave, más privada, como cuando se habla de algo que importa de verdad. Antes de que todo esto pasara, me dijo una vez mientras me tomaba la presión que, Carraspeo, eras un hombre que había construido tanto hacia afuera, que ya no sabía cómo construir hacia adentro. Una pausa. No lo dijo con enojo, lo dijo buscó la palabra, con pena, como cuando uno ve a alguien perdido y quisiera ayudarlo, pero no puede, porque esa persona tiene que encontrar el camino sola. Julián levantó la vista. Eso dijo de mí. Eso dijo. Y yo pensé que tenía razón. Y también pensé que era extraordinario que alguien que limpiaba tu casa y te servía el café te viera con más claridad de lo que te veías tú mismo. Silencio. El helcho en la ventana se movió levemente con la corriente de aire del ventilador. Afuera en el jardín, los aspersores automáticos se encendieron con ese sicio suave de todas las tardes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó doña Beatriz. No lo sé todavía, dijo Julián. Pero voy a hacer algo bueno. Eso intento. Doña Beatriz lo miró durante un momento largo, luego extendió la mano y la puso sobre la de él en ese gesto antiguo y sencillo que tenía desde que él era niño y que significaba simplemente te quiero y te creo y estoy aquí. Bien, dijo, entonces hazlo bien, Julián, no a tu manera. Bien, de verdad. Julián cubrió la mano de su madre con la suya y no dijo nada más, porque no había nada más que decir y porque a veces el silencio compartido con alguien que te conoce de verdad es lo más parecido a la paz que uno puede encontrar en una tarde complicada. Afuera, los aspersores seguían girando sobre el césped que costaba dinero y que Elena había cuidado durante 3 años, entre docenas de otras cosas, en silencio. La verdad más profunda. El viernes por la mañana, Julián Castellanos hizo algo que no había hecho en 20 años de vida profesional. Canceló todas sus reuniones, no las pospuso, no las delegó, no envió a un representante, las canceló. Su asistente, Sofía, procesó la instrucción con el silencio disciplinado de quien ha aprendido a no hacer preguntas sobre los cambios repentinos de agenda, aunque por dentro registraba que esto era en sus 6 años trabajando para él, absolutamente sin precedente.
Julián salió a las 10 de la mañana sin choer, sin saco, con los mismos jeans y la camisa blanca de manga larga que se había puesto sin pensar, como si la ausencia de agenda lo hubiera liberado también de la obligación de verse. De cierta manera volvió a la esperanza de Dios. Esta vez no era hora pico. Eran las 10:20 de la mañana y la fonda estaba casi vacía. Una señora mayor tomando café sola en la mesa del rincón, un señor de edad avanzada con periódico y enchiladas, y Elena al fondo limpiando las mesas con ese movimiento circular y eficiente que tenía para todo lo que hacía con las manos. Lo vio entrar, no se detuvo. Julián se sentó en el mismo banco de la barra de la mesa anterior. La señora de la redecilla le puso café sin preguntar, como alguien que ya es conocido del lugar, aunque haya venido solo una vez, que es el don particular de las fondas buenas, te reconocen antes de que tú decidas si vas a volver. Carraspeo, Elena terminó de limpiar la mesa, recogió el trapo y fue a la barra. Lo miró con esa mirada calibrada que ya Julián había aprendido a leer como una pregunta. ¿Qué quiere ahora? Vine a decirte algo, dijo Julián. Algo que descubrí y que creo que tienes derecho a saber, aunque no cambie nada. Elena se recargó levemente en el borde interior de la barra con los brazos cruzados en una postura que no era hostil, sino simplemente la de alguien que escucha sin comprometerse todavía. El día antes de que te fueras, dijo Julián, yo estaba en el estudio con mi socio Ignacio Valdés. Estaban hablando de una reestructura en el personal de sus hoteles y él me preguntó cómo manejaba yo la rotación de servicio doméstico si no me daba problema. Elena no dijo nada, escuchaba. Y yo le respondí. Julián hizo una pausa breve, no de cálculo, sino de alguien que está diciéndose a sí mismo algo difícil mientras se lo dice a otro, que la servidumbre no tiene dignidad que proteger, porque para eso se les paga, para que aguanten lo que uno no quiere aguantar. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio del salón lleno de invitados, ni el del estudio con don Héctor, ni el de la fonda en hora a pico. Era un silencio pequeño y preciso, del tamaño exacto de las palabras que acababan de ser dichas. Elena no movió un músculo de la cara, pero algo en sus ojos cambió. No se endureció, sino al contrario, como cuando una superficie muy tensa se afloja de repente porque ya no tiene sentido seguir sosteniéndola. ¿Usted sabía que yo lo escuché?, preguntó. No lo supe hasta ayer cuando me puse a pensar de verdad en qué había pasado. Julián sostuvo su mirada. Tu carta decía que no merecía saber el motivo y tenías razón. Pero yo necesitaba entenderlo de todas formas, aunque no lo mereciera. Así que lo pensé hasta que lo encontré. Elena tardó un momento en responder. Fue eso, confirmó con una voz que era absolutamente plana, sin dramatismo, sin reproche activo. No fue la copa rota, no fue la humillación frente a sus invitados. Eso dolió. Sí, pero eso se puede aguantar cuando uno sabe que la persona que lo dice tiene algo bueno adentro, aunque no lo muestre. ¿Y qué cambió? Que escuché eso. Elena descruzó los brazos y puso las manos sobre la barra como alguien que finalmente pone algo pesado sobre una superficie plana. 3 años, señor Castellanos. 3 años cuidando esa casa, cuidando a su mamá, levantándome antes que el sol, planchando sus camisas con el doblado exacto que le gusta, aprendiendo cómo le gusta el café los martes y cómo lo quiere los domingos. 3 años respetándolo, aunque usted nunca supiera que lo hacía, porque para mí el respeto no depende de que el otro se entere. Hizo una pausa. La señora mayor del rincón pidió más café en voz baja y la señora de la redecilla se lo llevó sin interrumpir nada. Y luego escuché eso, que la servidumbre no tiene dignidad que proteger. Carraspeo, Elena lo dijo sin elevar la voz. Y pensé, si eso es lo que usted cree de las personas que trabajan en su casa, entonces todo lo que yo he hecho en 3 años no ha existido para usted. No soy una persona en esa casa. Soy una función y uno puede aguantar el maltrato de alguien que está enojado. Lo que no puede aguantar es descubrir que alguien te ve como algo que no tiene interior. Julián no respondió de inmediato. Las palabras de Elena no llegaban gritadas ni cargadas de ira y precisamente por eso llegaban tan hondo, porque el dolor sin aspaviento siempre tiene más peso que el dolor que hace ruido. Lo respetabas,
Preguntó Julián al fin y la pregunta salió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo, como si hubiera decidido sin decidirlo, que este era el único lugar donde todavía podía ser completamente directo. Elena lo miró. Sí, dijo, más de lo que usted se merecía con lo poco que se esforzó por merecerlo. Pero así soy yo. Respeto a la gente por lo que hacen, no solo por cómo me tratan. Y usted construyó cosas importantes. Generó trabajo para mucha gente, cuidó a su mamá a su manera, aunque no fuera suficiente. Hizo una pausa, pero esa frase me dijo que nunca, en ningún momento, me había visto. Tienes razón, dijo Julián. No te vi. No, lo siento. Ya lo sé. No como frase. Lo siento, de verdad. Elena lo miró durante un momento que Julián no supo cuánto duró porque había dejado de medir el tiempo desde que entró a esa fonda por segunda vez. Lo sé, repitió ella. Y esta vez el tono era levemente distinto, no más cálido exactamente, sino más real, como la diferencia entre una puerta cerrada y una puerta que no está cerrada con llave, aunque tampoco esté abierta todavía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Julián. Pregunta, ¿qué necesitarías para poder creerme? Elena consideró la pregunta, no con prisa, con la misma calma con que consideraba todo, esa calma que Julián había tardado 3 años y una renuncia en aprender a reconocer como lo que era, no frialdad, sino la serenidad específica de alguien que ha aprendido a pensar antes de hablar, porque el mundo no siempre ha sido amable con lo que ella dice. No lo sé todavía. Dijo al fin, pero la pregunta es buena. Y con eso se dio la vuelta, tomó una charola con tazas limpias y fue a acomodarlas detrás de la barra, dejando a Julián Castellanos sentado frente a su café con la sensación rara e incómoda necesaria de un hombre que acaba de hacer la pregunta correcta por primera vez en mucho tiempo y está dispuesto a esperar la respuesta, aunque no sepa cuánto tiempo eso va a tomar. La señora de la redecilla le rellenó el café sin que él lo pidiera. Julián lo bebió despacio. Fuera en la calle Libertad, la ciudad seguía siendo la ciudad ruidosa, irregular, llena de gente que cargaba sus propias historias, sin saber que a 4 metros de distancia, en una fonda con una virgen pintada en la fachada, 2 personas estaban en el lento y difícil proceso de aprender a verse. El llanto del millonario y el nuevo comienzo. Pasaron 3 semanas. Julián Castellanos volvió a la esperanza de Dios el lunes siguiente y el miércoles y el viernes. No siempre habló con Elena. A veces llegaba, tomaba su café, dejaba la propina en la latita de combate y se iba sin que mediaran más de 10 palabras entre ellos. Pero volvía y ella lo dejaba volver, que no era poca cosa. La tercera semana, un martes de lluvia fina, llegó con un folder bajo el brazo. Elena lo vio entrar desde la cocina y sintió algo que llevaba días sintiéndole, sin saber todavía cómo nombrarlo. Una mezcla de cautelosa y curiosa, como cuando uno se asoma a un lugar que sabe que puede ser peligroso, pero también sabe que tiene algo adentro que vale la pena ver. Se sentó en la barra, puso el folder sobre la superficie de madera. Quiero mostrarte algo, dijo. Sin presión. Solo quiero que lo veas. La hora era tranquila. Elena se secó las manos en el mandil y se acercó. Abrió el folder. Eran papeles de la Universidad de Guadalajara, específicamente de la Facultad de Medicina. Un programa de reinserción para estudiantes con estudios interrumpidos, homologación de materias, sistema de tutorías aceleradas, posibilidad de reincorporación al tercer semestre con validación de experiencia práctica documentada. Había también una carta de una fundación privada sin membrete de Julián Castellanos en ningún lado, sin ninguna referencia directa a él, que ofrecía una beca de manutención completa para candidatos que cumplieran ciertos criterios, haber iniciado estudios de medicina, haberlos interrumpido por razones económicas, tener menos de 35 años, demostrar capacidad mediante una entrevista con el comité. Elena leyó todo en silencio. Pasó cada hoja con calma, sin apresurarse, con esa manera que tenía de leer, como si cada página mereciera el tiempo completo que necesitaba. Al final cerró el folder y lo dejó sobre la barra. ¿Esta fundación es suya?, preguntó. No, dijo Julián. Es de mi madre.
La registró hace 15 días. Ella quería hacerlo. Yo solo ayudé con los trámites. Elena miró el folder un momento más. ¿Por qué no aparece su nombre en ningún lado? Porque no es para mí, es para ti. Y si aparece mi nombre en algo que es para ti, deja de ser completamente para ti. Silencio. La lluvia seguía afuera, suave y pareja, el tipo de lluvia tapatía de octubre que no asusta, sino que acompaña. Y acepto esto, dijo Elena con una voz que era cuidadosa, pero no fría. No va a ser porque me sienta en deuda con usted ni con su madre. Lo haría por mí. Por eso te lo estoy ofreciendo, dijo Julián, porque lo mereces por ti, no por lo que hiciste por nosotros. Lo que hiciste por nosotros ya lo pagamos mal y el karma lo cobrará cuando quiera. Esto es aparte, Elena. Lo miró. ¿Cuándo decidió hacer esto? Julián apoyó los codos sobre la barra. Miró su café un momento antes de responder. La noche que leí tu constancia de estudios por primera vez. Estaba en el estudio. Eran las 2 de la mañana y pensé en la foto que me mostró tu abuela. Tu con bata blanca sonriendo frente a la facultad. Hizo una pausa y pensé que el mundo es un lugar considerablemente peor, porque esa sonrisa no llegó a ser médico y que si había algo que yo podía hacer para que llegara, aunque fuera tarde, aunque ya no cambiara nada entre nosotros, era hacerlo. Elena no respondió de inmediato. Hubo un silencio largo de los que tienen textura propia, denso, con cosas que ninguno de los dos estaba diciendo, pero que flotaban en el espacio entre los dos, como el vapor del café recién servido. Y entonces pasó algo que Julián Castellanos no había calculado. Elena Vargas, que en 3 años de trabajar en su casa nunca había llorado frente a él, que había recogido vidrios del suelo con una herida en el dedo sin decir nada, que había renunciado con una carta de 2 párrafos y una frase que cabía en 6 palabras, que había sobrevivido 12 años lejos de su casa y de su sueño con una dignidad que habría avergonzado a personas con 3 veces sus recursos. Cerró los ojos un segundo y cuando los abrió tenía lágrimas, no eran lágrimas de tristeza. Eran de esas que vienen cuando uno lleva mucho tiempo cargando algo pesado y de repente alguien lo ve y se ofrece a ayudar a cargarlo y el cuerpo no sabe reaccionar de otra manera que aflojando todo lo que había estado tenso, para sostenerlo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano rápido, con ese pudor discreto de quien no está acostumbrado a llorar en público. Perdón, dijo. No, dijo Julián, no te disculpes. Y entonces fue él quien se sorprendió a sí mismo, porque sintió algo en el pecho que no supo nombrar en el momento, pero que reconocería después, en la quietud de su estudio esa noche, como la combinación específica de vergüenza y gratitud y algo más nuevo, algo que todavía no tenía forma del todo, pero que empujaba hacia afuera con una presión. Que llevaba semanas acumulándose detrás de todo lo que había descubierto y todo lo que había entendido y todo lo que había tenido que mirarse en el espejo y reconocer, se le nublaron los ojos. Julián Castellanos, que no había llorado en público desde el entierro de su padre, que había aprendido de niño que los hombres de su clase guardaban esas cosas para los cuartos cerrados y los años solitarios, que había construido 20 años de vida adulta sobre la base de nunca mostrar lo que le costaba, sintió que las lágrimas venían y por primera vez en mucho tiempo no hizo el esfuerzo de detenerlas. No lloró de tristeza, lloró de vergüenza real, la única que transforma, la que viene de verse con claridad y no gustarle lo que uno ve, pero saber que todavía está a tiempo de ser distinto. Lloró de alivio también, ese alivio extraño y físico de cuando uno suelta algo que llevaba cargando tanto tiempo que ya ni recordaba el peso. Y lloró de algo que no tenía nombre todavía, pero que tenía la forma de una mujer con bata blanca sonriendo frente a una facultad, y de una abuela de 82 años que le había dicho la verdad sin pedirle permiso, y de un mayordomo que rezaba solo en cuartos vacíos, y de una madre que le había puesto la mano encima y le había dicho, bien, Julián, hazlo bien, de verdad. La señora de la redecilla se asomó desde la cocina, vio lo que había que ver y con la sabiduría práctica de las personas que llevan años llevando café a la gente en sus momentos difíciles, se metió de nuevo a la cocina y cerró la puerta suavemente. Elena no dijo nada, no se movió hacia él ni se alejó, lo dejó estar en eso, que es lo más respetuoso que se puede hacer cuando alguien llora de verdad, no interrumpir, no consolar demasiado rápido,
No reducir el momento a algo manejable antes de que termine de ser lo que tiene que ser. Cuando Julián se limpió los ojos con el dorso de la mano, Elena puso el folder bajo su propio brazo. Me lo llevo, dijo, para leerlo con calma. Está bien, dijo Julián. No le estoy diciendo que sí todavía lo sé. Le estoy diciendo que lo voy a pensar. Carraspeo, es más de lo que esperaba. Elena lo miró un momento y entonces dijo algo que Julián no esperaba. Usted sabe que no tiene que comprar esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? El perdón. El mío, el de usted mismo. Elena sostuvo su mirada con esa serenidad de siempre, pero ahora había algo más detrás de ella, algo que no era dureza, sino apertura. No tiene que construir una beca, ni mover contactos, ni llegar con folders bajo el brazo. Eso ayuda. Sí, pero lo que de verdad cambia las cosas es lo que ya hizo. Venir, escuchar, no defenderse, eso no lo compra nadie. Julián no respondió. Asintió, carraspeo, una vez despacio. Una condición, dijo Elena, la que quieras. Si acepto la beca. Si vuelvo a la facultad, si un día soy médico, hizo una pausa, usted va a aprender a tratar a las personas que limpian su mundo. No por mí, por ellas, todas las que estaban antes de mí y las que van a estar después. Aprende a verlas. Julián la miró durante un momento largo. Trato, dijo. No trato. ¿Sí o no? Sí, dijo Julián. Elena asintió. Se giró para volver a la cocina. Luego se detuvo una última vez en el umbral de la puerta, con el folder bajo el brazo y la lluvia afuera, y el ventilador girando arriba, y la Virgen pintada en la fachada, mirando hacia adentro, con esa expresión de las vírgenes populares, que parece que siempre están al tanto de todo y aprueban más de lo que dicen. Buen provecho, señor Castellanos, dijo. Y por primera vez en toda la historia, esas palabras no sonaron como las palabras de una sirvienta a su patrón. Sonaron como las palabras de una persona a otra, simples, directas, cargadas del peso exacto de todo lo que había pasado entre ellos y de la posibilidad todavía frágil y todavía abierta de lo que podía venir. Julián volvió a su café. Afuera, la lluvia de octubre seguía cayendo sobre Guadalajara, sin distinguir entre mansiones y vecindades, entre jardines de riego automático y maceteros con begonias, entre los techos caros y los techos sencillos. Con esa democracia absoluta del agua que moja todo lo que encuentra y no pregunta cuánto cuesta, lo que se construye cuando ya no queda nada que demostrar. Pasaron 6 meses. No fue una transformación de película. No hubo un momento exacto en que todo cambió de golpe. Ninguna escena donde la música subiera y los dos se miraran desde lados opuestos de un pasillo iluminado y el mundo se reorganizara en torno a ese instante. La vida real no funciona así. Y Elena Vargas era demasiado inteligente para creer en esas versiones de las cosas. Y Julián Castellanos estaba aprendiendo despacio y con trabajo a respetar esa inteligencia en lugar de intimidarse por ella. Lo que hubo fue esto. Lunes, miércoles y viernes en la esperanza de Dios. Café, conversación, a veces silencio, a veces una pregunta de él que ella respondía con más profundidad de lo que él había esperado. Y a veces una pregunta de ella que lo dejaba sin respuesta inmediata y que él se llevaba a casa para pensarla de noche solo en el estudio que poco a poco había dejado de ser el lugar donde se encerraba con su trabajo y había empezado a ser el lugar donde se sentaba a pensar en cosas que no tenían rendimiento económico medible. Elena aceptó la beca en la tercera semana de noviembre. Lo hizo en persona en la fonda a las 11 de la mañana de un jueves sin lluvia, con el sol entrando oblicuo por la puerta abierta. Puso el folder sobre la barra ya firmado, ya con los documentos de reinserción adjuntos, y lo deslizó hacia él sin ceremonia. Lo pensé bien, dijo. ¿Y? Preguntó Julián, y sigo queriendo ser médico más de lo que me importa de dónde viene el dinero para hacerlo. Una pausa. Siempre y cuando quede claro que esto no me obliga a nada con usted. No te obliga a nada. Bien. Y con eso volvió a la cocina y Julián Castellanos se quedó con el folder firmado entre las manos y una sensación en el pecho que tardó varios días en identificar como orgullo, no el suyo propio,
sino el que uno siente cuando alguien a quien respeta hace algo valiente. El primer día de clases de Elena en la Facultad de Medicina fue un lunes de enero frío y despejado, con ese cielo azul de Guadalajara en invierno que parece lavado de noche para la mañana. Ella llegó temprano como siempre con su mochila café y sus cuadernos nuevos y esa manera de caminar que tenía con la cabeza derecha y el paso firme como alguien que sabe a dónde va, aunque no conozca todavía todos los caminos para llegar. No le contó a Julián cómo le había ido ese día. Tampoco tenía por qué. Pero el martes, cuando él llegó a la fonda, ella estaba explicándole algo de anatomía al señor del periódico, que resultó ser un hombre de 70 años que había querido estudiar medicina de joven y nunca había podido, y que se había vuelto cliente fijo de la fonda, en parte por las enchiladas y en parte porque Elena a veces le contaba cosas que había aprendido y a él le brillaban los ojos de una manera que a la señora de la redecilla le recordaba al mar. Julián se sentó en su banco, tomó su café y escuchó sin interrumpir cómo Elena le explicaba al señor del periódico la diferencia entre tejido epitelial y tejido conectivo, con una claridad y una paciencia que no se aprenden en ningún libro, sino en la convicción genuina de que lo que uno está contando vale la pena ser contado. Cuando el señor del periódico se fue, satisfecho y con tarea de buscar en casa un libro viejo de biología que decía tener guardado desde los años 70, Elena volvió a la barra y encontró a Julián mirándola con una expresión que ella no le había visto antes. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo él. Solo te estaba viendo. Elena lo miró un segundo. Y que tienes razón. Que el mundo es un lugar peor sin médicos como tú. Hizo una pausa. Aunque todavía no seas médico, todavía, dijo Elena con un énfasis particular en esa palabra que era al mismo tiempo corrección y promesa. Fue en marzo cuando las cosas empezaron a ser distintas, de una manera que ya no era solo la reconstrucción de algo roto, sino la construcción de algo nuevo, que es un proceso completamente diferente porque no tiene plano de referencia ni materiales conocidos y uno tiene que ir descubriendo la forma mientras la va haciendo. Julián llegó un miércoles con una pregunta que no era de negocios ni de perdón ni de nada que hubiera llegado antes. ¿Por qué medicina?, preguntó. De todas las cosas que podrías haber elegido. Elena estaba limpiando vasos y no se detuvo porque cuando tenía 12 años mi papá se enfermó. Dijo, algo en el corazón no era grave, pero en el pueblo donde vivíamos no había médico cerca y nadie supo qué hacer durante días. Mi mamá rezaba. Mis tíos hacían remedios y yo me quedé sentada junto a mi papá toda una noche pensando, alguien debería saber qué hacer. Alguien debería tener las respuestas cuando los demás no las tienen. Puso el vaso limpio en su lugar. Él se recuperó, pero yo me quedé con eso, con que quería ser la persona que sabe qué hacer cuando los demás no saben. Una pausa, no para ser importante, para que nadie tenga que estar sentado junto a alguien que quiere sin poder hacer nada. Julián no respondió durante un momento. ¿Y tu papá?, preguntó después. Murió cuando yo tenía 20 años. Otras cosas. Ya había yo dejado la facultad. Lo dijo sin dramatismo, como quien enuncia coordenadas de un mapa. No alcancé a ser la médico que quería ser para él, pero puedo serlo para alguien más. Julián miró su café. Lo que dijiste antes, dijo, de que construí mucho hacia afuera y no supe construir hacia adentro. Eso lo dije hace meses. Lo sé, lo pensé mucho. Alzó la vista. Creo que mi papá era igual y que yo aprendí de él sin cuestionarlo y que no me di cuenta hasta que alguien me lo dijo de frente. Elena lo miró. ¿Y ahora qué va a hacer con eso? Intentar hacerlo diferente, dijo Julián. No sé si voy a lograrlo siempre, probablemente no, pero al menos ahora lo veo. Antes ni lo veía. Elena asintió una vez despacio con el mismo gesto con que don Héctor asentía cuando algo le parecía verdadero, pero todavía insuficiente para celebrar, que es la respuesta honesta ante el trabajo que está en proceso y todavía no ha terminado. Eso es algo, dijo. Sí, dijo Julián, es algo. Don Héctor supo antes que nadie cómo estaban cambiando las cosas, porque don Héctor llevaba 30 años leyendo esa casa como otros leen el periódico, con atención, con contexto, sin ilusiones, pero sin cinismo tampoco.
Lo supo cuando el señor empezó a llegar a cenar a las 8 en lugar de a las 10. Lo supo cuando dejó de revisar el teléfono en la mesa. Lo supo cuando una mañana bajó a la cocina, él mismo, sin llamar a nadie, y preguntó a Lupe, la cocinera, cómo se preparaba el caldo que hacían en la fonda de la calle Libertad, porque quería aprender a hacerlo. Lupe lo miró como si le hubiera preguntado cómo se vuela. Señor, con todo respeto dijo, usted nunca ha hervido agua en su vida. Por eso pregunto, dijo Julián. Don Héctor, que escuchaba desde el pasillo, tuvo que cubrirse la boca con la mano para no reírse. Luego sacó el rosario del bolsillo, lo apretó una vez y lo guardó con la satisfacción específica de quien lleva rezando por algo mucho tiempo y empieza a ver que las cosas se mueven despacio, pero se mueven. El día que Elena y Julián caminaron juntos por primera vez, fue un sábado de abril sin plan, sin propósito declarado. Él llegó a la fonda a las 12 y la encontró cerrando porque la señora de la redecilla tenía cumpleaños de nieto y habían cerrado temprano. ¿A dónde va?, preguntó Julián. A ningún lado urgente, dijo Elena. ¿Puedo caminar un poco con usted? Elena lo miró. Evaluó. Era eso que hacía siempre antes de decidir algo, no dudar, sino medir con honestidad si la cosa tenía sentido. Un rato dijo, caminaron por el centro histórico, por la plaza de armas, por el Hospicio Cabañas, por las calles de adoquín, donde los puestos de tortas y los vendedores de globos y las parejas de viejos en las bancas formaban ese tejido particular de una ciudad que lleva siglos siendo vivida y lo muestra sin avergonzarse. Hablaron de sus familias de Oaxaca, de los hermanos de Elena que habían estudiado gracias a ella y que ahora tenían sus propias vidas con sus propios trabajos y sus propios hijos pequeños que la llamaban tía Vale por teléfono los domingos. De la madre de Julián, que estaba mejor, que había empezado a salir al jardín por las mañanas, que le había pedido a Lupe que le enseñara a cocinar mole, porque decía que quería aprender antes de que se le acabara el tiempo para aprender cosas. Tu mamá y yo nos parecemos más de lo que creía, dijo Elena en un momento. ¿En qué? En que las dos perdimos tiempo esperando que alguien más viera lo que necesitábamos. Y en que las dos llegamos a un punto en que decidimos dejar de esperar. Julián caminó un paso en silencio. ¿Y yo, en qué me parezco a mi papá? Todavía no lo sé bien, dijo Elena, pero cada vez me parece menos. Era el cumplido más extraño que Julián había recibido en su vida y también sin que pudiera explicar completamente por qué el que más le importó. Se detuvieron frente a una fuente pequeña en una plaza secundaria, de esas que no aparecen en las guías turísticas porque son demasiado cotidianas para merecer mención, pero que llevan décadas ahí recibiendo monedas de la gente que todavía cree que vale la pena pedirle algo al agua. ¿Qué le pediría a la fuente?, preguntó Elena mirando el agua. Julián consideró la pregunta con la seriedad que ella le daba a todo. Que alcance el tiempo, dijo al fin. ¿Para qué? Para hacerlo bien. Carraspeo, una pausa para. Todos los años que no lo hice. Elena miró el agua un momento más, luego metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó una moneda de 1 peso y la puso en la palma de Julián sin decir nada. Él la miró. Para mí, para que pida usted, dijo ella. Yo ya pedí el mío hace mucho tiempo. Creo que me lo están cumpliendo. Julián cerró los dedos alrededor de la moneda, la miró un segundo y la lanzó al agua. No dijo en voz alta lo que pidió. Pero Elena, que llevaba meses aprendiendo a leer esa cara que antes no había tenido razón para leer, creyó entenderlo de todas formas y no dijo nada, porque hay cosas que se respetan más en silencio que con palabras. Y porque la fuente, en cualquier caso, ya sabía lo que tenía que saber. Siguieron caminando afuera del centro histórico. Guadalajara seguía siendo esa ciudad enorme y complicada y hermosa, que no les había pedido permiso a ninguno de los dos para formarlos como los formó. A ella con escasez y dignidad y libros subrayados en cuartos de 4 metros. A él con dinero y soledad y la costumbre de no mirar lo que no convenía ver. 2 personas construidas por la misma ciudad de maneras tan distintas que debería ser imposible que encontraran algo en común. Y sin embargo, ahí estaban caminando por las mismas banquetas irregulares bajo el mismo cielo azul de abril, con la misma moneda lanzada al mismo agua, pidiendo sin saberlo exactamente lo mismo.
Tiempo, tiempo para hacerlo bien, tiempo para construir ahora sí hacia adentro. Don Héctor rezó el rosario completo esa noche, los 5 misterios, por primera vez en años. No porque las cosas estuvieran resueltas, no lo estaban y él lo sabía y ellos lo sabían y eso estaba bien porque las cosas importantes rara vez se resuelven de una sola vez, sino que se van resolviendo poco a poco en el trabajo diario y en las conversaciones honestas y en el esfuerzo sostenido de 2 personas que deciden cada día seguir intentándolo. Rezó porque las cosas se estaban moviendo, porque el Señor había bajado a preguntar cómo se hacía el caldo, porque Elena estaba de regreso en una aula con bata blanca y cuadernos subrayados, porque doña Beatriz salía al jardín por las mañanas, porque a veces la vida, con toda su tendencia al desorden y a la injusticia y a llegar tarde, de todas formas llega el día que todo tuvo nombre. Había una tradición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara que los estudiantes de primer ingreso no conocían hasta que alguien se las contaba. El último viernes de cada mes, los profesores de los primeros semestres pedían a sus alumnos que escribieran en una hoja sin nombre la respuesta a una sola pregunta. ¿Por qué quieres ser médico? No se calificaba. No se leía en voz alta sin permiso. Era un ejercicio privado, casi ritual, que el doctor Villaseñor, anatomía segundo semestre, 40 años enseñando y todavía con la costumbre de llegar 10 minutos antes que sus alumnos había instaurado, porque decía que los médicos que olvidan por qué empezaron son los que terminan haciendo daño sin saberlo. Elena lo escribió en abril, un viernes de lluvia suave con su letra pequeña y ordenada que ocupaba exactamente el espacio que necesitaba y no más, porque una vez me senté junto a alguien que quería y no supe qué hacer y decidí que nunca más iba a estar en ese lugar sin respuestas, no para ser importante, para que la gente que quiero no tenga que tener miedo cuando yo estoy cerca. Lo dobló. Lo entregó y salió de la clase con la mochila al hombro y el sol de la tarde entrando por los pasillos de la facultad, como si supiera que ese día merecía un poco más de luz que los otros. Julián se enteró de esa tradición meses después, cuando Elena se lo contó en la fonda un martes de junio, casi sin querer en medio de una conversación sobre otra cosa. Él no preguntó qué había escrito ella. Pero lo pensó durante días con esa costumbre nueva que había desarrollado de quedarse con las cosas que ella decía y darles vueltas en silencio hasta que encontraba el fondo. Lo que encontró al fondo era esto, que Elena Vargas había pasado 12 años cargando una vocación que nadie le había ayudado a sostener y que a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, esa vocación no se había apagado. Solo había esperado con la paciencia específica de las cosas que son verdaderas, que no necesitan que las cuiden para seguir siendo lo que son. Julián pensó en cuántas cosas en su propia vida habían esperado así, en silencio, sin que él las atendiera, y pensó en que todavía estaba a tiempo de atender algunas. Fue en junio también cuando Julián Castellanos hizo algo que no había hecho desde que su padre murió, 21 años atrás. Entró a una iglesia que no fuera para una boda o un funeral. No fue el domingo, fue un miércoles por la tarde, solo sin decírselo a nadie, en la Catedral de Guadalajara, que quedaba a 4 cuadras de la fonda. Entró por la puerta lateral, se sentó en una de las bancas del fondo y se quedó ahí un rato largo mirando el altar con esa mezcla de extrañeza y familiaridad de quien vuelve a un lugar que conoce de otra vida. No rezó exactamente. No sabía si todavía sabía cómo, pero pensó en su padre, que también había sido un hombre de mucho hacia afuera y poco hacia adentro, y a quien él había querido sin saberlo imitar hasta que alguien se lo dijo de frente. Pensó en su madre, que había aprendido a sanar en silencio porque nadie le había dado otra opción. Pensó en don Héctor con su rosario de madera de olivo. Pensó en la señora Rosalía de 82 años, diciéndole la verdad sin pedirle permiso. Y pensó en Elena, en la foto con bata blanca, en Mejor que antes, en la moneda, en la fuente, en todo el espacio que había entre lo que él había sido y lo que estaba intentando ser y en el trabajo que ese espacio representaba. Y en que por primera vez en mucho tiempo ese trabajo no le parecía un castigo, sino algo que valía la pena hacer. Salió de la catedral cuando el sol ya estaba bajo y la plaza estaba llena de gente de regreso a casa. Se paró un momento en la escalinata, mirando la ciudad que había vivido toda su vida, sin ver la mitad de sus partes, y pensó que Guadalajara era más grande de lo que había creído, no en kilómetros, en capas.
La última vez que don Héctor vio a Elena en la fonda fue un jueves de julio cuando fue por instrucción del señor a entregarle un sobre. Dentro del sobre había una sola hoja, la constancia oficial de la fundación de doña Beatriz, confirmando la renovación de la beca por los 4 años restantes de la carrera con una nota escrita a mano al margen en la letra de Julián que decía únicamente, sin condiciones, sin deuda, sin nada que devolver. Elena leyó la hoja, dobló el sobre, lo guardó en la mochila. ¿Cómo está el señor?, preguntó. Don Héctor. Consideró la pregunta con la honestidad que le merecía. Está aprendiendo, dijo. Despacio, pero está aprendiendo. Elena asintió. ¿Y usted, don Héctor, cómo está usted? Don Héctor sonrió. Era una pregunta que pocas personas le hacían y que Elena le había hecho siempre, desde el primer día que llegó a la casa, como si fuera lo más natural del mundo, preguntar cómo estaba la persona que servía el café antes de preocuparse por el café. Bien, Elena, dijo, me mejor que en mucho tiempo. Ella le puso la mano en el brazo un momento, ese gesto sencillo y suficiente que tenía para las cosas que importaban de verdad. Luego fue a atender a un cliente que acababa de entrar y don Héctor se quedó parado en la puerta de la Esperanza de Dios, mirando el interior de esa fonda pequeña y llena de luz de julio, con su ventilador de techo y sus 3 mesas de fórmica y su Virgen pintada en la fachada. Y pensó que hay lugares en el mundo que tienen más alma que los palacios y que uno solo aprende a verlos cuando deja de medir las cosas por lo que cuestan. Salió a la calle Libertad con el paso tranquilo de sus 70 años y el rosario de madera de olivo en el bolsillo, que era todo lo que necesitaba cargar. El día que todo tuvo nombre fue un sábado de agosto con el cielo blanco de nubes altas y el aire con ese olor particular de Guadalajara en temporada de lluvias. Tierra mojada, flores, algo que no se puede identificar del todo, pero que los tapatíos reconocen como suyo desde la infancia. Julián llegó a la fonda a mediodía. Elena estaba terminando su turno. Salieron juntos sin haberlo planeado. Caminaron hasta la plaza de la Fuente Pequeña, donde habían lanzado la moneda en abril, y se sentaron en una banca bajo un árbol que daba una sombra generosa y sin pretensiones. Estuvieron un rato sin hablar, que ya no les resultaba incómodo, sino todo lo contrario. Una de las cosas que Julián había aprendido en esos meses era que el silencio compartido con alguien en quien confía es una forma de conversación que no necesita palabras para decir lo que tiene que decir. Fue Elena quien habló primero. Quiero decirle algo. Dijo, dime. Lo que pasó entre nosotros empezó con esa precisión suya para las cosas importantes. Fue injusto desde el principio. Usted tenía todo el poder y yo no tenía ninguno. Y eso no se puede borrar ni romantizar ni fingir que no existió, porque existió y dejó marcas. Julián escuchó sin interrumpir. Pero también es verdad, continuó Elena, que usted hizo algo que mucha gente con su poder no hace. Se paró, se miró y siguió parado aunque doliera. Una pausa. Eso no lo borra todo, pero es real. Y yo no soy de las personas que ignoran lo real, carraspeo, por mantener una versión más sencilla de las cosas. ¿Qué estás diciéndome?, preguntó Julián con una voz que no intentaba adelantarse a la respuesta, sino genuinamente recibirla. Elena lo miró. Que estoy aquí, dijo, no como empleada, no porque le deba nada. Estoy aquí porque decidí estarlo y mientras eso sea verdad, voy a seguir estándolo. Julián tardó un momento en responder porque la respuesta que tenía era demasiado importante para apresurarse. Yo también estoy aquí, dijo al fin, y voy a seguir estándolo, no porque lo merezca todavía, sino porque estoy trabajando para merecerlo. Elena asintió una vez, luego miró hacia la fuente, donde el agua seguía recibiendo monedas de gente que seguía creyendo que vale la pena pedir cosas. Y algo en su cara se acomodó en una expresión que Julián había visto muy pocas veces y que cada vez que aparecía le parecía lo más valioso que había en esa plaza, en esa ciudad, en esos 6 meses de trabajo lento y honesto. Paz, no la paz de quien ya no espera nada, sino la de quien está exactamente donde decidió estar. ¿Sabe lo que me dijo mi abuela cuando le conté que estaba de regreso en la facultad? Dijo Elena. ¿Qué te dijo? Me dijo,
mi hija, la vida a veces da unos rodeos muy largos para llevarte exactamente a donde siempre debiste estar. Una pausa breve. Y luego me dijo que si el señor Castellanos me volvía a faltar el respeto, me avisara para ella encargarse personalmente. Julián soltó una carcajada real, completa, de las que no tienen cálculo ni imagen que mantener. La carcajada de alguien que por fin ha aprendido que reírse de uno mismo es una de las pocas gracias que no cuesta nada y vale muchísimo. Elena lo miró reír y algo en su cara hizo lo que hacía muy pocas veces, casi nunca, solo en los momentos en que la guardia bajaba sola porque ya no había razón para mantenerla. Sonrió. No la sonrisa pequeña y contenida de los meses anteriores. La sonrisa de la foto con bata blanca abierta, sin reservas de alguien que vuelve a creer que el mundo puede cumplir lo que promete, aunque tarde, aunque de rodeos, aunque llegue de maneras que uno no habría imaginado nunca. La fuente siguió recibiendo monedas, el árbol siguió dando sombra. Guadalajara siguió siendo esa ciudad enorme y viva que no le pide permiso a nadie para seguir siendo lo que es. Y los dos se quedaron sentados en esa banca el tiempo que quisieron, sin prisa, sin agenda, sin nada que demostrarle a nadie, construyendo en silencio y en palabras y en la simple compañía del otro algo que todavía no tenía nombre completo, pero que los dos reconocían, cada uno a su manera. Como el principio de algo que valía la pena.